tenemos ahí un acuerdo unánime respecto al tema del control. Aquí el tema cuando se haga en fase administrativa, ¿cómo decirle pues a un lego que lo haga? Pues es que es una cuestión intuitiva, ¿no? Pues, no sé si intuitiva, pero sí mucha racionalidad, ¿no? Yo tengo una bastante, ahorita lo que se incorpora en esto, que siempre le digo, es que usa el sentido común, o sea, esto es un tema de sentido común, no es un tema de ciencia oculta, es un tema o sea, la ponderación, la control de los es un tema ya de racionalidad pura, ¿no? Y de repente creo que los sábados, creo que solo los sábados podemos, hombre, si tengo una amiga filósofa que me dice, oigan, ¿cómo es posible? No saben hablar ni español, ni saben razonar bien, nada más usan palabras, pero más bien deberían de quitarle a los abogados este tema y que los hagan. Lo digo por un ejemplo, en alguna ocasión estaba, en lo que llega a matrimonio, como visitador en la PDH, digo porque finalmente cada quien entiende los derechos humanos a su perspectiva, ¿no? Llega una persona y dice que requiere una orientación legal porque su derecho humano a la felicidad está siendo afectado. Entonces, póngame qué es lo que está pasando. Entonces que ella tenía un hijo y tenía un novio, y pues el hijo, que no era el papá del niño, y bueno, pues que el hijo pues, era muy demandante y le quitaba tiempo y no la dejaba ser feliz con el novio, entonces quería que la Procuraduría tomara cartas en el asunto para que le ayudáramos a deshacerse del niño porque ella quería ser feliz con su novio, ¿no? Entonces, obviamente es una aberración, ¿no? Pero el tema es de que lo rescato porque ella en su lógica, pues tenía sentido su argumento, entonces eventualmente puede ser que algún funcionario bajo los parámetros haga algo así. Y el derecho humano, lo que decía, encontrar el derecho en lo que se van incorporando, vamos viendo. A la felicidad. No, los derechos, encontrar el derecho humano en conflicto. ¿Conocen el caso del toro de Osborne, del Tribunal Constitucional Español? El caso del toro de Osborne, ¿se han visto es un brandy Osborne que sale una vaca en las carreteras? Sí, ¿y conoce el caso? En el caso está el toro, igual que ahí en Portes Marías, en el DF, está el toro y dice Osborne. Entonces salió una ley en España que decía que estaba prohibido poner publicidad en los tramos no urbanos de carreteras. Entonces, el toro de Osborne está en tramos no urbanos de carretera y está ahí. Entonces, lo que hicieron los de Osborne, ahí en España, fue borrarle la palabra Osborne. Y ya nada más le borraron la palabra Osborne. Entonces, al final lo sancionan y el asunto llega al Tribunal Constitucional. Entonces, en este caso, ¿cuáles son los bienes jurídicos en conflicto? Vamos a hacer una interpretación, ahí planteamos, vamos a hacer interpretación conforme. Está muy bonito decir interpretación conforme, ver el tamaño de los derechos, pero primero es, pues, ¿cuáles derechos? Entonces aquí, ¿cuáles son los derechos enfrentados en este caso? Para hacer interpretación conforme, ¿qué derecho está implicado ahí? El anunciante también ahí. ¿Cuál es su derecho? Su derecho a anunciar su producto. ¿Y cuál sería el derecho? ¿Cómo traducimos eso? Medio ambiente sería uno, pero el derecho de la comerciante, ¿dónde está? ¿En qué artículo constitucional o convencional lo ubicamos? Pues en su libertad de comerciar, derecho de trabajo. Libertad de comercio, libertad de trabajo, puede ser uno. Usted lo ubicaba en derecho a un medio ambiente, un derecho económico, social y cultural en el artículo 26 de la convención, ¿no? Porque el medio ambiente, porque se ve... qué otro tema podría estar implicado ahí? ¿Cuál? La libertad de expresión podría ser. ¿Se les ocurre otro? Seguridad, para que no, o para que no vea, para que no te distraigas. ¿Cuál sería el objeto de poner eso? Seguridad, para que no te distraigas en la carretera. El otro iba en la carretera en la noche por Tabasco. Y voy así de repente un letrero y me freno así rapidísimo. Decía, ¿qué dice ese letrero? Decía, no se distraiga en carretera. ¿Para qué ponen ese? No puede ser, ¿para qué ponen esos letreros ahí? Entonces, Y ahora las pantallas espectaculares, ¿no? Con luz. con luz y entonces puede ser ese derecho implicado, ¿verdad? ¿Qué otro derecho? Fíjense ya todo lo que hemos visto y ninguno de esos fue el que le sirvió al Tribunal Constitucional Español para resolver el asunto. Ninguno de lo que hemos visto aquí. Es más, a mí no se me hubiera ocurrido. Y en los años que he puesto, las veces que he puesto este ejemplo en la universidad, nunca ningún alumno de los míos de la Ibero le ha dado a cuál es el derecho que consideró el Tribunal Constitucional Español en juego. ¿Perdón? ¿La protección animal? No, fíjense que el Tribunal Constitucional consideró el tema, fíjense, dijo que debería de quitarse la sanción Osborne porque el derecho protegido era la cultura del pueblo español, el toro como identidad cultural.
A mí me parece que yo no comparto en lo absoluto esa resolución. Yo digo que lo hubieran sancionado. Creo que eso sigue siendo publicidad. Yo hubiera dicho que lo hubiera sancionado, pero claro, eso es lo que he dicho yo. Pero el tribunal dijo que con eso quedaba salvado y el tema del toro es un tema de cultural. Entonces, por eso el tema cultural prevalece sobre el tema de la protección al medio ambiente o a otros bienes jurídicos que estaban. Si hubiera dicho Domecq, a lo mejor no los hubiera asignado. Parte del otro argumento de que se protegió el derecho del toro era que como era un contorno del toro, se perdía como si fuera un toro vivo y a lo lejos. O sea, que era como un animal que pertenecía a los pastizales. De hecho, dicen que es un monumento a la arbitrariedad constitucional. Cada toro de Osborne. Que finalmente es el ejemplo para estudiar la arbitrariedad constitucional. Sí, yo opino que es incorrecta la resolución y critico esa del Tribunal Constitucional. Y ese es un buen ejemplo el del toro de Osborne. Por ejemplo, ustedes que tienen alumnos, también valdría la pena estudie este asunto de primera mano, a ver si llegas a la misma conclusión del tribunal y un tema de análisis. Este tipo de casos de cortes constitucionales, vale la pena de repente trabajarlos con los alumnos porque, claro, yo puedo decir, no sé qué hubiera resuelto si yo hubiera sido el secretario, ¿verdad? La interpretación conforme me lo dice el magistrado, ¿verdad? Yo no quiero que... Finalmente él firma. Sí, el final, sí. No, pues, de conformidad. Esto fue en función pues de las creencias y de la ideología de los españoles, que a nosotros nos aceptaron. Sí, por eso insisto que es un tema de allá, de... Vuelvo al ejemplo de ayer, ¿qué tal si ponemos el águila mexicana por ahí? Pero está violando ahí. Si alguien anunciara con el águila mexicana El tequila. El tequila muy acertado, sí. Sí. O El agave, ¿no? Es decir, o el So- maíz que nos identifica como raza de maíz que nos han llamado algunos también. sí, o raza de bronce. Sí, pero O sí, raza de bronce. son temas ya culturales, Sí, ya sí, de una así es, idiosincrasia, así de es. un Una idiosincrasia, exacto. que habría que ver las circunstancias concretas, que es un poco lo que decía hace rato el maestro, que en abstracto podemos decir una cosa, habría que ver si somos españoles y estoy ahí en ese contexto a ver qué resuelvo y qué... Por eso es importante esta distinción entre concepto y concepción, como la argumentación en los casos concretos es distinta a la argumentación en abstracto, que de repente no se entiende. Y además, generalmente en las cuestiones culturales siempre va implícito una cuestión económica. Por ejemplo, la corrida de toros, todo eso, cuánto implica, cuánto es lo que arroja económicamente cuando existe una corrida de toros, por ejemplo, en cierta región donde se quiera poder ir. Siempre el aspecto cultural trae implícito una cuestión económica. Una cuestión de identidad, ¿no? En este caso, identidad nacional, ¿no? Bueno, entonces, interpretación conforme en sentido amplio, luego la interpretación conforme en sentido estricto, que es, ya se vio el peso, vamos a ver cuál norma favorece más a la persona, ¿verdad? Es un segundo paso, una especie de selección de norma. ¿Qué norma voy a aplicar? Pues la que favorece más a la persona. Ahí el problema es a cuál persona, ¿verdad? Porque siempre hay por lo menos dos personas implicadas, entonces es muy fácil de decir, selecciona la que favorece más a la persona, pero ¿cuál de las dos, no? Hay dos, recuerden lo que sí comentamos ayer, el caso de la señora con su hijo, ¿verdad? No sé cuándo lo comentamos, el de la señora esta que se ganó la beca para irse a Australia y se llega al tema del amparo y que el papá decía, no, pues no se puede ir a Australia por el interés superior del niño, yo no lo voy a ver y me lesionan mi derecho y al final le negaron que se llevara al niño al extranjero. No, una mujer con un hijo no puede estudiar por el interés superior del niño en el extranjero. Medio raro, pero seleccionaron, ahí el interés superior del niño lo consideraron que la mujer no tiene derecho a irse a estudiar por interés superior del niño. Quizá alguien hubiera llegado a la conclusión contraria con el mismo argumento, ¿verdad? Con el interés superior del niño. Entonces, La esposa se va a superar, va a tener más recursos. y el niño va a tener otra cultura, no sé. Lo que pasa es que de repente se utiliza ya como lugar común. Por ejemplo, con base en el interés superior del niño resuelvo y lo que yo quiera, ¿no? Con base en el principio pro persona y lo que yo... Es un poco como el argumento de desprendencia, ¿no? De que pongo todas las normas y de lo anterior se desprende y pongo lo que quiera, ¿no? Entonces, ese es el argumento de desprendencia. Y siempre pongan la palabra desprende y luego véanla en el diccionario porque se desprende el botón de la camisa, ¿verdad? Lo que siempre digo, el chango del árbol, el chango está prendido en el árbol y ya después se desprende del árbol. Pero no se desprenden cosas de los artículos, pero ahí se pone, ¿no? De lo anterior se desprende
y vámonos, todo lo que quiere el juez o lo que quiera pone el argumento de experiencia. Una vez que esté hecha la interpretación conforme en sentido estricto y si no queda superado el tema, ahora sí, inaplicas la norma por considerarla que no pude interpretarla, lo que decía hace rato la maestra, no pudiste interpretarla, no pudiste hacer una interpretación pro persona, en este caso ya hace una inaplicación de normas. En Chihuahua, por ejemplo, no sé si saben que en Chihuahua se creó un órgano especial, una especie de tribunal constitucional chihuahuita chiquito, cuya labor es cuando un juez considere que va a inaplicar una norma, pasa a este órgano de control de constitucionalidad en Chihuahua. Y este órgano recibe el asunto y declara si efectivamente hay que inaplicar o se puede salvar haciendo una interpretación conforme. El magistrado Salcido, el presidente del tribunal, me comentaba la semana pasada que el 94% de los asuntos que han llegado han dicho no inaplica si se puede hacer una interpretación conforme, te faltó ese paso. Entonces, es lo que decía hace ratito. No es la inaplicación, siempre ese tiene que ser el caso excepcional. No sé cómo esté funcionando, no sé si materialmente sea correcto o no. Lo cierto es que en Chihuahua hoy en este momento está funcionando y han logrado decir, haciendo interpretación conforme, puede solucionar el tema y no andes expulsando normas del sistema jurídico. Primero, dótalas de contenido. Habría que dar el paso de cómo podría darse seguimiento a lo que está haciendo en Chihuahua. Ahora, un poco la crítica que decía es que me parece que siempre tiene que verse el caso, no en abstracto, sino con las circunstancias concretas del caso. Entonces, no sé si ese órgano desvirtúa el control de convencionalidad difuso, que es el que tienen los jueces de primera mano en las circunstancias del caso, con un control abstracto, porque eso parece más bien modelo alemán o modelo de un control en abstracto de constitucionalidad, o el español con la cuestión de constitucionalidad. Pero sería un poco de seguir el tema, a ver qué tal les funciona en Chihuahua. ¿Sí sabían de la existencia de esto en Chihuahua? ¿No? Entonces, creo que es un tema que valdría la pena revisar ya cómo ocurre. Ah, es una especie, no recuerdo el nombre correcto, pero es una especie creo que se llama órgano de control de constitucionalidad, es de Chihuahua, es un órgano que se acaba de crear, que sirve para hacer un control previo de constitucionalidad, previo a la inaplicación. ¿Constitucionalidad federal o local? Constitucionalidad, convencionalidad, toda. O sea, si va a inaplicar una ley por considerar contraria a la Convención Americana, es un tema cuando se va a inaplicar una norma, digamos. Cuando se va a inaplicar una norma, antes de inaplicarla, el paso allá es aviéntasela a este órgano, el órgano la revisa. No es un tribunal de sentido estricto porque no hay un conflicto entre partes. Una procuraduría de protección de los artículos. Ándale. Una consulta. Sí. Con un órgano, diría Hans Kelsen, un poder legislativo negativo. Ese es un poco ese tema, ¿no? Bueno, entonces, por eso, los conceptos control de convencionalidad, lo que decíamos ahorita, no es un sinónimo ni de inaplicación, ni de algo que haga la Corte Interamericana, de algo que hagan los jueces. Por eso, esos conceptos no son intercambiables. Si se dan cuenta, por eso hice la pregunta antes de empezar a hablar del tema, para ver cómo aquí nosotros podemos tener conceptos que no resultan, o por lo menos en esto que ha dicho la Suprema Corte, no se adecuan lo que pensamos con lo que ha dicho la Corte. A lo mejor no es que esté bien o esté mal, sino que creo que tenemos que unificar por lo menos el vocabulario, ver qué vamos a entender por control de convencionalidad en México, ¿sí? Y creo que sí, lo que ya hay es un consenso es que control de convencionalidad no es inaplicar leyes, es hacer interpretaciones, que en realidad es lo que debe hacer un juez, ¿no? El ministro Silva Mesa, en el discurso de 10 de octubre de 2011, fue cuando cambió la época. Si leen el discurso del ministro Silva Mesa, dice: hay que reconocer que la labor del juez es asignar contenidos a los enunciados normativos. No es otra cosa más que hacer interpretación conforme. Eso así de sencillo es lo que hace un juez. Aplicar a la hora de interpretar es dotar de contenido a los enunciados normativos. Entonces, no nos compliquemos de más. El control de convencionalidad es dotar de contenido al enunciado normativo, tomando en cuenta la Convención Americana de Derechos Humanos y todo el bloque o todo el parámetro de constitucionalidad, y escoger la norma, insisto, que más favorezca
a las personas. Y ya como un último paso es la inaplicación. Ahora, este es un tema que estamos trabajando. Últimamente me he metido mucho en este tema y estoy trabajando el tema sobre, está dicho bien fácil aquí, interpretación conforme, interpretación e integra. Pero ¿cuál es el método interpretativo que voy a utilizar? ¿Qué método de interpretación voy a utilizar? Por ejemplo, hoy en día, si tengo un amparo y llega a la Suprema Corte, si cae en la segunda sala, normalmente la segunda sala hasta este momento en la Corte ha seguido la teoría alemana del control de constitucionalidad a través del sistema de proporcionalidad. Si cae en la primera sala, se han seguido las tesis impulsadas sobre todo por el ministro Cosío del control de constitucionalidad siguiendo el modelo estadounidense. ¿Sí? En algunas del Pleno, si ven, se sigue el modelo colombiano del test integrado de igualdad. Entonces, caray, tengo un mismo asunto, 3 métodos distintos de interpretación y no sé cuál me van a aplicar. Igual llego al tribunal electoral o a un colegiado y no sé si el secretario estudió qué método me va a aplicar. Entonces, creo que también en una cuestión del principio de igualdad es unificar cuál va a ser el método que nos van a aplicar. En Estados Unidos eso ha sido superado, la propia Corte ha dicho, cuando se trate de este tipo de derechos, utiliza este método. En México no hemos llegado a la... Es más, muchos autores, por ejemplo, Gargarella, argentino, del autor Torcuato y Tela, critica esto, dice, en una sentencia de repente te citan sistemáticamente precedentes de Israel, de Colombia, de repente se usa lenguaje coloquial, de repente se utiliza lenguaje científico, de repente se utiliza una interpretación histórica o la histórica progresiva o una funcional o literal. No queda claro cuál es la interpretación que te va. Es más, el mismo juez de repente tiene sentencias con métodos de interpretación distintos. Entonces, la propuesta que yo traía en este aspecto era, bueno, híjole, eso es mucho, no nos va a dar tiempo de llegar a lo que estoy comentando es ahorita, déjenme pasarme eso que les estoy diciendo de una vez. Yo creo que entonces, como segundo paso, esto es algo que es de establecer el método y que nosotros tengamos certeza de qué método va a usar el tribunal, el juez que tenga nuestro asunto para resolverlo, para tener cierta certeza. ¿Sí? ¿Cómo sé si llego a un asunto y si el secretario no va a preferir un método de interpretación gramatical o si va a preferir el método histórico o histórico progresivo o no? Es un tema que valdría la pena profundizar en, que es importante, que por lo menos hoy en día existen vigentes ahí la jurisprudencia que dice que se debe usar en algunos casos el sistema de escrutinios, en otro el de proporcionalidad y en otro un test integrado. Creo que hace falta uniformar. Entonces yo decía que el paso, además de esos 3 pasos que dice la Corte, creo que completo tendría que ser primero la interpretación conforme, ver antes de eso es el tamaño del concepto a partir del parámetro de constitucionalidad del bloque. Establecer qué método voy a utilizar. 3, la interpretación ya. El tercer punto es un 4, como ven me equivoqué con el 2.2, sería el 4. Sería la sentencia interpretativa. 4.º paso, la inaplicación de la norma. Y el 5.º paso es un punto importante. En algunos casos, como en amparo, está después la declaratoria general de la norma. En otros casos, la sola inaplicación al caso concreto. Creo que también habría que ver que tendría que decir la propia sentencia el efecto, hasta dónde va a llegar el alcance, si nada más la inaplicación en el caso concreto, en la aplicación en todos los casos. ¿Sí? Entonces serían 6 porque el 2, como ven, me equivoqué, pero serían esos 6 pasos que propondría que tendría que ser el control de convencionalidad. ¿Quién hace el control? Es lo que habíamos comentado, que solo Poder Judicial, primero era en México, primero solo Poder Judicial Federal, después de la modificación de la jurisprudencia del control difuso de constitucionalidad, es Poder Judicial Federal y locales. Recuerden, en el caso Rosendo Radilla, la propia Corte dijo que en México tenemos un control de constitucionalidad concentrado en los mecanismos expresos o cuya finalidad es el análisis de constitucionalidad, que es el amparo, controversia constitucional, acción de inconstitucionalidad, juicio de revisión constitucional electoral y juicio para la protección de derechos político-electorales. La Corte dice, esos 5 métodos
es un control de constitucionalidad concentrado. Todo lo demás es el control de constitucionalidad difuso que lo pueden hacer todos los jueces. Ya se ha dicho que no pueden ser las autoridades administrativas. No obstante, la jurisprudencia de la Convención en este momento dice que es obligación del control de convencionalidad que lo lleven a cabo. Ya estamos en el punto que es todas las autoridades. ¿Sí? Primero, recuerden, jueces, después jueces y autoridades administrativas vinculadas con la jurisdicción, órganos autónomos, y ya estamos en el punto que todas las autoridades. Claro, puede pasar lo que dice el compañero. ¿Qué autoridad? ¿El policía? ¿No? El director del INEGI, el de la Secretaría de Hacienda. ¿Quién va a hacer y con qué mecanismo va a llevar a cabo ese control? Entonces es un tema difícil por las consecuencias que puede generar. ¿Sí? El objeto de control es en principio normas, tratados, jurisprudencia, actos. La propia Constitución sería objeto de control constitucional, que es lo que nos planteábamos. ¿Sí? Actos de particulares. El caso Aristegui, por ejemplo, es un acto entre particulares, es un acto susceptible de ser controlado. ¿Sí? Son temas en los que en el receso comentaba un asunto que llevamos ahí en el Distrito Federal, donde señalamos como autoridad responsable a Telcel, a Iusacell, a Nextel y a todas las telefónicas, y primero el juez de distrito nos lo desechó por el tema de que eran particulares, y en la revisión obtuvimos que dijeron, no, espérame, sí pueden ser señalados, aunque son particulares, pueden ser señalados como autoridad responsable. Entonces, actos de particulares cuando actúan como autoridades, actos de la universidad, por ejemplo, un acto de la universidad puede ser susceptible de un acto de una universidad privada, ¿sí? Públicas, hay muchos, ¿no? Creo que incluso contra esta universidad ha habido muchos amparos, ¿verdad? Para los exámenes de admisión y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces son temas, se va ampliando la gama de derechos humanos ya, de actos que son susceptibles de control, que ya no queda nada más en el acto de autoridad puro o en la norma, sino y es más, omisiones, ¿no? En un no hacer de la autoridad. Por ejemplo, en Colombia ven que está, por ejemplo, la acción de tutela, que también es otro mecanismo. Pero en fin, vámonos rápido. Los pasos. ¿Y cuál es el efecto del control de constitucionalidad? Normalmente decimos que es la inaplicación de la norma, ¿verdad? Y que concluye con una declaratoria general de inconstitucionalidad. Pero estos 5 mecanismos que hay en México que dice la Corte que es control de constitucionalidad, por ejemplo, un amparo indirecto contra leyes, ¿se llama al órgano legislativo como autoridad responsable? En un amparo indirecto contra leyes se señala autoridad responsable al órgano que emitió la norma. En otros mecanismos no, en el electoral no. Entonces, ¿puede la Corte, el tribunal expulsar una ley de repente, materialmente, sin que haya sido señalado como parte, ¿no? Y los efectos son distintos? Entonces, también en los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad van a depender del órgano de que se trate. Tenemos casos en donde hay incluso inconstitucionalidad temporal. Hay una jurisprudencia de la Corte que habla de la inconstitucionalidad temporal, que una norma no es aplicable en un cierto tiempo. Hay efectos hacia la reviviscencia de leyes declaradas, expulsadas previamente o derogadas. La Corte tiene jurisprudencia que dice el efecto de la inaplicación de la ley, para no dejar el huecote, es traernos la ley que regía antes. Es un tema interesante, una ley que ya no existía. Bueno, si pueden hablar con el espíritu del legislador, que no puedan revivir una norma, ¿verdad? Sí, entonces, pero para no dejar el hueco, dicen, hay jurisprudencia que dice, revivo la ley, ¿no? Entonces, son efectos que habría que tener muy en cuenta hasta dónde va a llegar la jurisprudencia. Neil McCormick tiene muy bien detallado el tema que dice, el juez como un último paso tiene que hacer la revisión de las consecuencias de su fallo. ¿Sí? Acuérdense que su fallo no va a quedar en el expediente, sino que tiene consecuencias al exterior. Magistrado. Hablando
Precisamente los efectos, dice efectos según el nivel de inconstitucionalidad, ya hace una lámina o dos antes aparecía ahí que cuál era el objeto del control y entre ellas estaba la jurisprudencia. ¿Cuál sería el efecto en el caso del control de la jurisprudencia aquí? Y yo hago la pregunta porque la propia ley establece un método para dejar sin efecto una jurisprudencia, que es ahora el de la sustitución de tesis o el de la contradicción. ¿Cómo sería entonces el efecto? Porque hace rato también mencionó algo de los magistrados estos que habían Inaplicado una jurisprudencia. Hasta donde yo sé, son unos magistrados que están integrando en Monterrey. Sí, así es. Y inaplicaron una jurisprudencia de la Corte que trataba sobre materia laboral. Dijeron que ya esa jurisprudencia no podía tener vigencia atendiendo a un precepto X de un tratado X que era sobre materia del trabajo, que los trabajadores tenían unos derechos, ciertos derechos determinados, y que esa jurisprudencia ya no estaba acorde a la actualidad y a cómo estaba el sistema de control de constitucionalidad. Entonces la dejaron sin efecto. Entonces la Corte, en pocas palabras, les dijo que ellos no eran nadie para andar dejando sin efecto una jurisprudencia, que su obligación era aplicar la jurisprudencia, estuviera bien o mal, y que ya una vez aplicada, en el caso concreto, denunciaran la inaplicabilidad o la contradicción, la inaplicabilidad, para que pudiera entonces la Corte mediante ese procedimiento dejarla a salvo. Y no solamente eso, sino que además les dijo que habían incurrido en una responsabilidad grave y le dio vista al Consejo para que lo sancionara. La verdad es que causó mucho revuelo e indignación esa actitud de la Corte. Yo al menos en lo personal he tratado de investigar, no lo he podido comprobar, pero me dijeron que el Consejo los absolvió a los magistrados porque estos fueron y amenazaron al Consejo. Le dijeron, si me sancionas voy a irme a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y voy a denunciar la barbaridad que acaba de hacer la Corte. Entonces, por cuestión política, supuestamente no los sancionaron a los magistrados, ¿no? Hasta no lo he podido comprobar. Entonces, ya para terminar, ¿cómo sería el efecto entonces aquí sobre el control de la convencionalidad en cuanto a jurisprudencia? Sí, lo planteaba como, precisamente hace rato decía que el criterio actual de la Corte es que ni la de la Suprema Corte ni la de los plenos de circuito puede ser objeto de control por este caso que comentaban los magistrados que estaban en Michoacán, en el juzgado, en el colegiado auxiliar, y que los movieron a Monterrey. A ese caso me refería. Y el otro procedimiento que hay, en mi colegiado cuando estábamos también nos regañó la Corte, bueno, a mí no, a los magistrados, yo era secretario, pero presente en un tema laboral, que decían cómo se cuenta la prescripción en materia laboral, los 2 meses, cómo se cuentan. ¿Conocen esa jurisprudencia? No, creo que fue otra, la de 2 meses esa era otra, pero también tiene que ver con los 2 meses. La Corte dice que se cuentan por mes, sin importar el número de días. Dice, por ejemplo, si me corren hoy, ¿qué día es hoy? 23. ¿Cómo cuento 2 meses? ¿Cuándo me vence el plazo? El 23 no, porque el primer día es 24, ¿no? Un día antes que los 2 meses. Bueno, más o menos. Entonces la Corte explica que no importa el número de meses. Si hoy es, ¿qué día es hoy? Mayo, junio, el 23 de julio. No importa cuántos días tenga. Pero cuando pone el ejemplo, la Corte, vean esa jurisprudencia, cuando pone el ejemplo de un cuate que corre en el 31 de diciembre. Entonces empieza el 1 de enero. Y luego se va hasta el 28 de febrero. Y dice la Corte, pero como febrero no tiene 30 días, el plazo se recorre. Entonces decimos, oye, Corte, vas diciendo una cosa y concluyes con un ejemplo contrario. Entonces, ahí en mi colegiado le dijeron a la Corte, está mal tu jurisprudencia, y la Corte se enojó. Mandó un oficio a los magistrados diciendo, a mí no me tienes que andar corrigiendo la jurisprudencia. Si consideras que está mal, ve con un ministro, pídelo, en corto, no nos quemes, y el ministro, si quiere, hará suya la petición de modificación de jurisprudencia y lo planteará ante el Pleno. Tu colegiado no tienes que andar planteándome revisiones de jurisprudencia. Y es un tema complicado esto que dice, no existe ese mecanismo de inaplicación de jurisprudencia. Rápido le comento, acabamos de perder hace como 2 años un asunto en el tribunal porque había una jurisprudencia que nos aplicaron y decíamos, oye, no es aplicable esta jurisprudencia, pero creo que es una mala aplicación de la jurisprudencia porque cambia la parte normativa. Mira, fue hecha con una constitución así, la constitución ya se modificó, esta jurisprudencia
y no importa, nos la aplicaron tal cual, no, por la jurisprudencia no se deroga y la jurisprudencia te la aplico, porque tiene que haber un procedimiento de derogación, y si no existe eso, no puedo. Entonces, ese es un tema. Precisamente, la última ocasión Saldívar y Cosío votaron en un sentido distinto, fueron minoría, ¿verdad? En este tema de la jurisprudencia. Y hay muchas organizaciones que están diciendo, es que nos dejaron peor ahora, porque toda la jurisprudencia va a ser el método donde ahora ya no va a ser el coto que no puede ser modificado. Ese magistrado es un gran problema para ustedes que están en el Poder Judicial, porque pueden llegar a la conclusión de que la ley, pero si ya esa ley fue interpretada anteriormente, pues van a estar amarrados por la jurisprudencia. Y sí, efectivamente, ese es un problema muy serio, el tema del control de jurisprudencia. Yo lo planteaba desde ayer, creo que ayer se los empezó a plantear, puede o no ser objeto de control de la jurisprudencia y no tener un efecto derogatorio, porque efectivamente en materia electoral también dice, solo puede ser derogada si hay 5 votos en una sesión que expresamente digan queda sin efectos. Mientras no pase eso, la jurisprudencia sigue vigente. Ese es un tema difícil. Y además esta podría ser pues violatorio de derechos humanos, porque en el caso de que quisiera que ese asunto trajera como consecuencia una sustitución, ya no le sería aplicable a quienes a las partes que generaron esta sustitución. Entonces hasta… Sí, no, el principio de igualdad queda muerto porque no le sería aplicable. No le sería aplicable. Es un tema también de unificación de criterios. Había un asunto el otro día en Puebla donde decía el Código Civil que el cónyuge, ahí en Puebla todavía hay causas de divorcio, en el DF ya no existen las causales de divorcio, ahí ya saben, uno va y dice me quiero divorciar y está divorciado porque, por esa manifestación unilateral de la voluntad. Y decía la norma que el cónyuge inocente tiene derecho a alimento si durante el matrimonio se dedicó al hogar, punto y coma, si tiene hijos menores, punto y coma, si otra hipótesis, y al final, coma, o no tiene ingresos. Entonces, un colegiado decía que tenía que tener los 4, porque la O al final solo era disyunción en la última oración, y mientras era conjunción en el punto y coma en todas, entonces tenías que tener las 4 características para tener derecho a la pensión. Y el otro colegiado decía, no, espérame, es la O y esa rige para todo, es una disyunción, con que caigas en una de las hipótesis, porque incluso tendría… llegó a la contradicción y eran 2 tribunales y tardó 2 años en resolver la Corte que efectivamente con una de las 2 bastaba, mientras el principio de igualdad estaba absolutamente violentado y el derecho a la justicia era decirle al cliente, mira, si cae en este ganamos, si cae en este perdemos, es un volado, la justicia se volvía un volado y era un asunto que yo creo que podía haberlo resuelto la Corte en 20 minutos, ¿no? A ver, rápido, sesión, ¿qué opinan? Votemos y rápido, pero tardan. Y sí, mientras el principio de igualdad va de lado a lado. Perdón. Coméntalo. ¿No? Digo, en el caso de la jurisprudencia, creo que un punto que no analizó la Corte en la sentencia esta que prohíbe la inaplicación es que finalmente el transitorio de la ley de amparo, el sexto, que deja en vigor la ley que no se integre, o sea, deja en vigor la ley que se integró con la vieja ley, en lo que no se contraponga la nueva ley. Entonces, si la nueva legalidad implica pues el control y todos los pasos, pues ahí estaría el espacio en donde pudiera, es decir, la prohibición de no inaplicar jurisprudencia sería solo la que se integró a partir de la nueva ley, porque la otra cabría la posibilidad que no. Pero me parece, maestro, que ahí entonces usted estaría incurriendo en el defecto de petición de principio porque parte del supuesto de que la jurisprudencia debe ser considerada como ley, cuando ese es el punto cuestionado precisamente. O sea, el punto cuestionado es, eso es una norma que es susceptible, porque se controlan normas. Entonces, la primera pregunta es, para llegar a esa conclusión es definir si eso va a ser considerado como norma, que ahí la Corte no llega a ese caso porque no consideran que eso sea una norma susceptible de control. Entonces, ese es me parece que por eso no llega a ese tema, porque se queda en el análisis previo. Pero bueno, ya sería. Rápido, vámonos. Les voy a dejar estas láminas, no se preocupen, para acabar rápido, por lo menos que se vea que sí se vieron las láminas que hice y que las van a corregir. El principio de igualdad.
Hay amplia jurisprudencia y es un tema tratadísimo. La igualdad del artículo 24, ¿verdad?, de la Convención, la igualdad como elemento formal y la igualdad del artículo 1 como igualdad sustancial. El tema de trato igual a los iguales y igualdad ante la ley, y el tema de una discriminación por cuestiones de las categorías contempladas en el artículo 1 de la Constitución. Creo que aquí el punto fundamental es entender que siempre que hay un acto, una norma, van a enfrentarse derechos fundamentales, siempre, ¿verdad? Y siempre en la interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos vamos a tener interpretaciones, por ejemplo, el máximo expresión de la libertad, del máximo alcance del derecho a la libertad de expresión, pero también, por otro lado, el máximo alcance del derecho a la honra. ¿Sí? Hoy puedes decir lo que quieras, sí, pero tampoco puedes meterte con la honra de él. Con excepciones, bueno, si es político, baja un poco. Si es figura pública, excepto cuando es López Dóriga, porque a López Dóriga sí en un fast track le dijeron, no, a él ni con el pétalo de una rosa me lo tocan, y ordenaron que se bajara toda la publicidad. ¿Se acuerdan a pesar de que hay tema de que si es una figura pública, su libertad está más expuesto, entonces está expuesto al escrutinio? Aquí dijeron, no saques la imagen de... ¿Se acuerdan que le acabo de resolver, no? Entonces, también de repente, en quién... Ok, entonces, hay que tener en cuenta que una cosa es la igualdad formal y otra cosa es la igualdad sustancial. Y ahí insisto en que hay dos grandes mecanismos de defensa. El sistema de proporcionalidad, que creo que es el más trabajado, y el sistema que ha trabajado la Suprema Corte y que es el que utiliza Gringa, que es el que utiliza la primera sala de la Corte. No, pues no me va a dar tiempo de verlo porque quedan 10 minutos de la plática. Nada más, les voy a dejar las láminas. Ya tienen las láminas aquí, ya las tienen. Entonces se las van a circular por si quieren comentar. Lo que estoy tomando a partir de esto del principio de igualdad es a partir de resoluciones del Tribunal Constitucional Español. Tengo el ejemplo que van a ver aquí. Y con el vocabulario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Suprema Corte tratamos de hacer un collage ahí y explicando desde la doctrina cómo se hace el juicio de igualdad. Y cómo puede presentarse a partir del uso de precedente judicial y los procedimientos argumentativos para la solución de casos concretos, con los dos métodos, la proporcionalidad y el test de igualdad. Y ¿se acuerdan que ayer les decía que tratar de con los alumnos que se hagan diestros en el manejo del precedente? Normalmente son diestros en el manejo del precedente las personas que pasan sobre todo por el Poder Judicial Federal, de oficiales judiciales, de secretarios, que ellos tienen el manejo diario del expediente. Entonces ellos traen un hándicap mucho más grande que los que no tenemos esa práctica, porque identifican bien la ratio decidendi de los juicios, identifican bien cuáles son los casos que han resuelto. Muchas veces a lo mejor para utilizar el machote o para, ya saben, tengo ese caso, pero eso siempre da una línea del pensamiento y pueden tener con toda seguridad, no podemos hacerlo porque firmamos hace un año lo contrario, o van en el tema progresivo. Entonces creo que sería necesario que todos los alumnos empiecen a hacer más, a trabajar más con el uso del precedente, y parte del respeto es aplicar el precedente. Y si no voy a aplicar el precedente, dar las razones expresas de por qué no voy a aplicar ese precedente. ¿Sí? Es un poco lo que denomina Neil McCormick la carga de transparencia. Si hay un precedente que rige para tu caso y no lo vas a aplicar, expónlo y di, tengo este precedente y ya me aparto de él. No nada más, una nueva reflexión me lleva a apartarme del caso y no de razones. Tienes que dar razones para apartarte del caso. Eso es parte del principio de igualdad. Aquí entonces en las láminas que les voy a dejar van a ver el tema del precedente judicial, la carga de transparencia, la carga de argumentación que les contesto, un poco el principio de proporcionalidad, la idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Por alguna extraña razón ya no le puedo cambiar. La necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Se me está acabando la pila. Fíjense, tampoco pude el control, ya es como Murillo. Es el control Murillo. No puedo cambiar. A lo mejor es eso, más bien soy yo. Ahí está la fórmula de peso explicada según el vocabulario de Robert Alexi.
Si no han utilizado esta fórmula, yo les recomendaría ampliamente que la entiendan y cuando redacten una demanda, siguiendo esos pasos, van a ver que se facilita a alguien que nunca ha hecho una sentencia, nunca ha hecho una demanda, explíquenle que tiene que poner esos pasos y van a ver que se facilita el tema. Entonces, se los voy a dejar ahí en las láminas. Y me paso rapidísimo a... No, pues me faltaron como 10 horas de clase, ¿verdad? Para... El juicio de igualdad contra... Ya nada más... el tema aquí es, me quería venir a esta parte final, es para entender la diferencia entre igualdad formal e igualdad sustancial, temas del artículo 24 de la Convención o temas del artículo 1 de la Convención. Si estamos ante un tema de violación formal, de un trato desigual, por ejemplo, por un aspecto de que te aplicaron mal el precedente, de que la ley se la aplicaron a uno y a otro no, son aspectos de igualdad formal, ¿no? Un trato distinto. Entonces, cuando hay un trato distinto en temas formales, se utiliza un análisis de constitucionalidad que ha denominado la Corte de Estados Unidos y la Corte Mexicana también como escrutinio débil, ¿sí? Lo único que tienes que verificar es si el órgano tenía competencia para dictar el acto y si hay un bien jurídico que se tutela con ese acto. Por ejemplo, se me ocurre, solo entran a la universidad los que hayan sido invitados a esta clase. Es un acto de un trato desigual, pero formal. No estamos utilizando una categoría, de una condición de solo entran los ricos, los pobres, los guapos, los que le van al Pumas, ¿no? Sino que es una cuestión solamente de formalidad. Entonces, en esos casos, el análisis de constitucionalidad es débil. Es preguntar, ¿la universidad puede restringir ese derecho y establecer quién entra a su clase? ¿Hay una norma que le permite hacer eso? Dirán, pues sí, ¿no? Porque se cumple una finalidad de que solo ciertas personas estén en este grupo. Pues sí, que haya grupo especializado. Entonces, pasa el test de constitucionalidad. Distinto es cuando la violación no es por el artículo 24 de la Convención, sino es por el artículo 1, igual que la Constitución mexicana. Cuando es por ese artículo, entonces, el primer planteamiento es de determinar la distinción como sospechosa, lo que implica la presunción de inconstitucionalidad o de inconvencionalidad, que ese es el quiz del asunto. Cuando es un acto formal del 24, la presunción sigue siendo de constitucionalidad. Si es del artículo 1 de la Convención, es presunción de inconvencionalidad. Tiene que ver cuando hay un acto que discrimina por cuestión de tratos que afectan derechos humanos y el cumplimiento de las exigencias, que la medida es un objeto. En ese caso, el escrutinio tiene que ser estricto, porque ya se presume la inconstitucionalidad del acto. Por ejemplo, en algunas normas que comentábamos, no sé, se me ocurre que el Código de Veracruz que decía... el Seguro Social, el viudo y la viuda. El viudo y la viuda es un tema para la pensión. El viudo le pone 3 requisitos, a la viuda no le pone nada. Esa, como se basa en una condición de género, se presume su inconstitucionalidad. Ya de entrada decimos, esa norma se sospecha que es inconstitucional, es discriminatoria, y tenemos que demostrar que hay una finalidad imperiosa y la única manera de cumplir un bien jurídico es haciendo esa distinción. Es un perfecto ejemplo. El Código de Veracruz, la mujer que se divorcia no puede casarse en cierto tiempo y el hombre tiene una limitación menor. Ahí sí hay una... Si es hombre, tiene 5 meses. Si eres mujer, espérate un año, me parece que dice. Entonces, son normas claramente discriminatorias, el escrutinio es distinto. Entonces, ese es el punto que quería destacar, que ser muy conscientes de que el principio de igualdad va a ser la base para el análisis de cualquier tema de convencionalidad. Entonces, es muy importante trabajar y profundizar en el tema del principio de igualdad desde estos dos aspectos, la ponderación y el sistema de escrutinios. Desgraciadamente, se nos va a acabar el curso, pero les dejo, ahí tienen las láminas, ya las tienen, para trabajar, y les dejo mi correo también por cualquier cosa, que con toda disponibilidad, si me ayudan también a corregir, que me oiga, aquí se equivocó, o aquí hay esto que no va bien, también, o lo que pueda ayudarles es Iván.castillo, sin H, @electoral.com.mx. .com.mx. Oigan, en verdad les agradezco su atención, me gustó mucho, se participó, se fluyó rápido la clase, me faltó muchas horas, me salté muchos temas como vieron, pero
Me parece que fue enriquecedor, por lo menos para mí, es escucharlos y aquí estar en la clase. Les agradezco mucho su presencia y espero verlos próximamente. Muchas gracias. Un breve reconocimiento al maestro Castillo, perdón, por su excelente intervención. Esperamos contar contigo. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias. El próximo, ¿qué es? 30 de junio. Julio. Su